Hola, mi nombre es Edgar Gandarillas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los procesos incidentales en el proceso civil boliviano. Bien, eso está regulado en nuestra legislación a partir del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, donde nos identifica 4 tipos de procesos incidentales, que son los siguientes. 1. Acumulación, que es el proceso, como dice bien la palabra, de acumular distintos procesos, pero que tienen alguna relación entre sí. Por ejemplo, lo establecido en el artículo 345, que dice lo siguiente. Procede la acumulación de procesos que se encuentren pendientes ante el mismo juzgado o ante otro u otros diferentes, siempre que la sentencia que hubiera dictarse en uno de los procesos pudiera producir efectos de cosa juzgada en el otro u otro, o cuando las pretensiones provienen de la misma causa. Es decir, cuando hay distintos procesos ante el mismo juzgado, pero que tienen una similitud en la razón, en los bienes, en las causales, en el porqué, ¿no? O cuando la sentencia de uno vaya a afectar a otro, que haga imposible el cumplimiento de la otra resolución, ¿no? Entonces lo que se busca es acumular y que todo se resuelva dentro de un solo proceso. Este proceso se puede expedir hasta antes de entrar a la etapa de resolución. Bien, el siguiente es la recusación y la excusa, que la recusación es cuando una de las partes, ya sea el demandante o el demandado, pide a la autoridad judicial que se aparte del proceso porque tiene alguna relación con alguna de las partes, ya sea de amistad o de enemistad. Por ejemplo, lo establecido en el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, que dice: 1. El parentesco o relación conyugal de la autoridad judicial con alguna de las partes. Otro, la relación de compadre, ahijado con alguna de las partes, ya sea el demandante o el demandante. La amistad íntima de la autoridad judicial con alguna de las partes. La enemistad, odio o resentimiento de la autoridad judicial con alguna de las partes o sus abogados y otro más. Básicamente esos son los ejemplos. Entonces, una de las partes le pide al juez que se aparte del proceso porque hay una relación íntima con alguno, que puede llegar a provocar que la resolución que la autoridad judicial dicte no sea muy creíble o vaya a ser tildada de fraudulenta o que favoreció a alguna de ellas, ¿no? Bien, la excusa es de similar situación, solo que esta vez es la autoridad judicial quien pide que se le aparte del proceso, es decir, le llega la demanda, le llega la contestación, va a decir seguramente, bueno, yo tengo una relación íntima o tengo una enemistad o tengo una deuda, tengo un problema con esta parte o con el abogado de esta parte. Por esa razón me hago a un lado del proceso. Bien, la tercera parte es la rendición de cuentas, que esto nos quiere decir que cuando una persona se sienta con el derecho de pedirle a otra que le rinda cuenta sobre algún movimiento económico o de cómo está llevando adelante un negocio, yo le puedo pedir al juez, tengo el derecho, la opción de pedirle al juez que lo obligue a que esa persona me rinda cuenta porque tengo un interés en esas cuentas. Un ejemplo podría ser que yo a alguien le preste una cantidad de dinero, pongámosle 10.000 bolivianos o dólares, para un plazo aproximado de 6 meses, ¿no? Donde en teoría yo confío en él, donde tenemos un contrato, todo legal, ¿no? Pero él se comprometió a devolverme en un plazo de 6 meses. Pero al segundo mes o al primer mes yo me entero que el señor no está haciendo negocio, sino que lo está malgastando, está de salidas, en paseo, comprando una cosa, otra cosa. Entonces eso para mí me representa un riesgo. Yo le fundamento eso al juez y le pido que obligue a esa parte a que rinda cuenta de cómo está llevando a cabo, qué está haciendo con el dinero que yo les presté, ¿no? En caso de que haya un mal uso del dinero que yo le presté, aun cuando la obligación no se ha vencido, es decir, como él tiene un plazo de 6 meses para pagarme, yo puedo pedir que se constituya eso a partir de ese momento, que se le retengan las cuentas, por ejemplo, para que yo pueda entrar a un proceso ordinario, donde yo pida la devolución de mi dinero porque está en peligro, ¿no? En peligro de que el tipo se lo malgaste y al final del plazo que le di no tenga cómo pagarme. Bien. O podría ser otro ejemplo en una sociedad, ¿no? Que me dicen a mí, mira, ¿querés formar parte de la ciudad? Tenés que poner 20.000 bolivianos, vamos a vender muebles o vamos a vender zapatos, ¿no? En ese sentido, pongo los 20.000 bolivianos, soy un socio capitalista, el negocio se emprende, pero igual, ¿no? Al segundo mes veo que no hay movimiento, que no hay ventas, que no se ha comprado ni siquiera los materiales que supuestamente se iban a comprar. Entonces yo le pido de manera directa que me rinda un informe, pero se niegan. Entonces yo puedo a través de este proceso pedir al juez
que obligue a esa sociedad o al representante que me rinda cuenta sobre el monto, sobre mi capital, qué se está haciendo con mi capital, ¿no? De igual manera, se puede llegar a convertir en un caso conflictivo. Puede ser el primer paso para que se convierta en un proceso ordinario donde yo vaya a pedir la devolución de mi capital por haberle dado un mal uso a ese capital que yo he dado, ¿no? Esa es la rendición de cuentas. Bien, y la última es la tercería o intervención de terceros. La tercería cabe resaltar que es un proceso o es un mecanismo brindado a una persona que quiere intervenir en un proceso que puede ser distinto a su interés. Es decir, Juan le está pidiendo a Pedro que le cumpla una deuda, ¿no? Que le pague una deuda. Está pidiendo el cumplimiento de una obligación económica, pidiendo el embargo de sus bienes y el posible remate de lo mismo. Pero yo resulta que vivo en una de las casas del demandado y yo tengo un contrato anticrético. En ese sentido, de todas maneras, intervengo en el proceso y pido que se privilegie o se respete mi acreencia con el demandado, ¿no? Yo estoy pidiendo algo distinto a las dos partes, porque el de acá está pidiendo que se le pague y el de acá seguramente va a ejercer defensa. Pero yo le pongo a conocimiento del juez que mi derecho de antícresis, que fue hecho de buena fe, se está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces pido también que se respeten mis derechos. Entonces yo también presento pruebas, pido una nueva petición. Acá hay una petición, acá hay otra petición, ¿no? Ahora, el procedimiento civil, a partir del artículo 359, nos establece tres tipos de tercería, que es la tercería voluntaria, la tercería coadyuvante y la tercería excluyente. Gracias y hasta la próxima. Vamos a estar haciendo, en el siguiente video va a ser acerca del proceso ordinario o el proceso de conocimiento en el proceso civil boliviano. Gracias por apoyarme y hasta la próxima.